Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. Estamos a una semana de celebrar la Semana Santa, o más bien del Viernes Santo, porque estamos en jueves 10 de abril del año 2025. Y ciertamente, cuando yo estudiaba todavía primaria y parte de la secundaria, hace algunos ayeres, todavía en algunos libros de historia, recuerdo al famoso historiador Carlos Alvear Acevedo, en su libro El Mundo Contemporáneo o Historia de México, todavía se ponía en las fechas el AC y el DC, A con minúscula y C con mayúscula, D con minúscula y C con mayúscula. Y estas dos letras que terminaban con un punto significaban antes de Cristo y después de Cristo. Por tanto, si estamos viviendo el año 2025 en toda la cultura occidental, es porque consideramos que Jesús de Nazaret, o más bien Jesús de Belén, fue el que partió el tiempo en dos: el antes de Cristo y el después de Cristo, y que antiguamente el mundo occidental se entendía, se contabilizaba por la fundación de Roma. Pero aunque Jesús nació en un pequeño pueblo, Belén, en una patria, en una nación que siempre estuvo instigada por sus vecinos, fue invadida, fue saqueada, fue desterrada, pues creo que Jesús está por encima de todo el imperio romano, por una sencilla razón: porque se quiso contabilizar el tiempo a partir de su nacimiento. Cuando Dionisio Exiguo, en el siglo VI de la era cristiana, él interpretando la expresión de Gálatas 4:4, llegada a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Él quiso interpretar esta expresión de una forma tajante, de que la plenitud del tiempo, en la línea del mismo tiempo, era Jesús. Y él por eso consideró que en el año 1 había nacido Jesús. Claro, tal vez no hizo una investigación histórica muy profunda, pero él consideró que el parteaguas de la historia moderna, o más que moderna, de aquel tiempo, era el nacimiento de Jesús. Hablo de esto porque estamos a unos días de iniciar lo que en la piedad popular se le llama Semana Santa o Semana de la Pasión. De hecho, litúrgicamente, la Cuaresma concluye hasta en la mañana del Jueves Santo y llega el famoso triduo pascual hacia la institución de la Eucaristía el jueves, con los oficios del viernes y con la vigilia del sábado. Puebla es referente desde hace algunos ayeres, desde hace 33 años, en tiempo de don Rosendo Huesca y Pacheco, con un esfuerzo que hizo junto con la UPAEP y otras
instituciones el rescatar la famosa procesión del Viernes Santo. De hecho, ustedes saben, por las cuestiones de la historia, que las procesiones son antiquísimas. En algún programa les hablé de lo que significaba la procesión y que tienen sus orígenes desde tiempos inmemoriales. Aún hay una famosa peregrina Egeria que en el siglo IV relata su famoso peregrinar a Tierra Santa. La peregrinación nos remitía a los lugares santos o a los lugares de los apóstoles, y las procesiones nos remiten precisamente a lugares pequeños donde se acompañan algunas imágenes, generalmente esculturas. De hecho, España es el referente para la Nueva España, y así como en España había procesiones en su mayoría el Viernes Santo, entonces la Nueva España, como hija de España e hija de Mesoamérica, también copió las procesiones en la naciente Nueva España. Y desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, pues las procesiones eran parte de la actividad religiosa de todos lo que conformaba la Nueva España. Era participada de su ser. Pero en la presidencia de Juárez, yo creo que Juárez, cuando era niño, un niño zapoteca, pues yo creo que él participó de alguna procesión en su pueblo, allá en Guelatao. Pero pues Juárez, junto con sus colaboradores, porque Juárez no era un hombre brillante. Baste ver su correspondencia, y era un hombre de inteligencia media. Yo no sé por qué se ha exaltado tanto a Juárez. Bueno, yo creo que eran brillantes sus colaboradores. Se le tuvo mucha tirria a la Iglesia Católica, y eso que la patria en un 99% era católica. Yo por eso nunca he entendido ni la Revolución de Ayutla, ni la Constitución de 1857, ni la Guerra de los 3 años. Hay un libro que ojalá lean que se llama La Piqueta de la Reforma, editorial Yus. Lástima que no lo pueden conseguir, pero lo pueden buscar en PDF. Que era tanto el odio de Juárez que 6 hospitales de los más grandes que funcionaban en la Ciudad de México, Juárez los mandó a demoler. Se salvó el que había construido Hernán Cortés, el del Sagrado Corazón. Los demás, que eran grandísimos, eran estructuras que, si no las hubiera derribado Juárez, todavía se conservarían. Las mandó demoler. Eran mejor que San Alejandro. Y nunca se supo por qué las mandó demoler. Sí servían. Bueno, pero esos son los datos que la historia oficial no nos da. Por eso siempre yo les he dicho que hay que leer mucho. Claro, hay que saber leer, porque yo no voy a leer libros tendenciosos. Por ejemplo, México Bárbaro, que le quitan el prestigio y honor a don Porfirio Díaz. Hay que saber leer, hay que buscar buenas lecturas. Bueno, pues a Juárez pues se le ocurrió también 2 cosas torpes. La primera, que ningún pueblo, ninguna alcaldía tuviera el nombre de un santo. Ay, ¿qué le pasó a Juárez? Yo no sé dónde esté Juárez ahora, ¿no? Si un pueblo era católico, no puede tener ninguna alcaldía nombre de santo. Y por eso pusieron, en lugar de nombres de santos,
pusieron nuestros mentados héroes revolucionarios o nuestros mentados héroes masónicos de la Reforma. Y yo creo que en nuestros pueblos, nuestras comunidades, todavía se junta la gente en las fiestas patronales. Todavía. Aquí, por ejemplo, en Puebla, ¿cuáles son las dos grandes fiestas que tiene Puebla? Junto con la procesión del Viernes Santo, es Nuestra Señora del Carmen, donde se cierran las calles, asistirán unas 60,000 personas, y el santuario de San Judas Tadeo, se cierran las calles, unas 40,000 personas. Y claro, no les dan un frutzi ni una torta con frijoles echados a perder y 500 pesos, no. Es la gente que va en el siglo XXI porque sigue creyendo en Dios y en la santidad. Pues esa fue una locura de Juárez, el quitar a todos los municipios los nombres de santos. Por ejemplo, ya no será San Andrés Cholula, será Chalchicomula, y la gente sigue yendo a la festividad de San Andrés. Por eso yo siempre he dicho que México pues ha tenido gobernantes que han tomado decisiones inicuas, torpes, tontas, baladíes, contumaces y prosaicas. Y no encuentro otro epíteto. Bueno, esa fue una de las locuras de Juárez y de su camarilla. Y la otra locura, no va a haber procesiones en México. ¿Y por qué? ¿Cuál fumaste? No, ya no va a haber. Oye, el pueblo es católico. Pues de mi cuenta corre, ya no va a haber procesiones. Y ya no las hubo. Ah, eso sí, los únicos que no se dejaron, los de Iztapalapa. Porque habrán dicho, y este chango, perdón, y este sujeto, ¿quién es para que nos quite las procesiones? Pero así actúan los gobiernos autoritarios, así actúan los gobiernos tiránicos. Y aquella famosa procesión de Puebla de Los Ángeles, que se había hecho desde el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, cerca de 4 siglos por la voluntad de un sujeto, junto con su camarilla reinante, pues dijeron, pues nosotros tenemos la supremacía y nosotros mandamos. Que no se le quite una coma ni un punto a nuestra ley. Y claro, ante gobernantes tiránicos hay camarillas lacayas. Y sí prohibieron, tristemente, todas las procesiones desde 1869 hasta, yo creo que las procesiones regresaron en los pueblos pues a mediados de los años 50. Y parte de las procesiones que daban gala a la Puebla de Los Ángeles, con el perdón de Zaragoza, pero será Puebla de Los Ángeles, porque ese fue su acta de nacimiento. En marzo de 1532, la reina, la esposa de Carlos I, le puso, será Ciudad de Los Ángeles, lugar de Los Ángeles o Puebla de Los Ángeles, que por cierto celebraremos sus 494 años el próximo 16. Ya si nos quedamos con Puebla de Zaragoza, pues no cumpliría tantos años porque esto se dio en el año 1864. Bueno, en la gran ciudad de Puebla de Los Ángeles, que abarcaba el centro
uno podría recrear cómo salía en procesión Jesús Nazareno de su capilla de la parroquia de San José. O uno podría recrear cómo salía en procesión el emblema poblano que es el Señor de las Maravillas. Que ante el Señor de las Maravillas todo mundo se cuadra en Puebla. Dicen las crónicas que cuando salía la Virgen de la Soledad de la 13 o la Virgen de los Dolores del Carmen, las mujeres más ricas de Puebla cargaban las imágenes. Iban con mantones de Manila, iban con peinetas y sacaban sus mejores joyas. Claro, porque en aquel tiempo sí había seguridad. Hoy las damas de Puebla no sacan joyas, sacan pura bisutería, porque hay una inseguridad terrible en Puebla de Los Ángeles. Terrible. Hallamos muertos aquí, muertos allá, asesinados ahí, desaparecidos allí, aunque el gobierno federal lo niega ante la ONU. Es que aquí no hay desapariciones forzadas. Claro que las hay, pero estos gobiernos son como muchos de antes. Dicen que son veraces, pero dicen puras mentiras. Bueno, y dicen puras mentiras porque yo en donde estoy, en San Juditas Tadeo, pues por lo menos 1 o 2 o 3 veces por semana pido por gente desaparecida. Claro, me dicen los fieles, no diga que está, diga por las necesidades. Y cómo lloran con un servidor ante estas desapariciones que hay en Puebla. Pues hace muchos años, en el mejor tiempo de nuestra tierra, que fue el virreinato, pues la gente podía llevar sus joyas porque no se las robaban. Hoy, hasta en las iglesias y en el camino, roban hasta relojes Rolex. Ya ni respetan las iglesias, dicho sea de paso. Bueno, entonces uno puede entender cómo cortaron estos gobiernos irracionales la fe de los creyentes en las calles. Y les puedo dar un dato. Cuando fue la Segunda Guerra Mundial, el tiránico Stalin, que si lo hubiera visto Lenin se hubiera muerto, y Trotsky también, bueno, Trotsky lo mataron aquí en México, permitió Stalin que los templos ortodoxos se abrieran y que la gente fuera a rezar. Siendo tan tiránico Stalin, bueno, pero era más inteligente que Juárez. ¿Y por qué dijo Stalin? Permito que la gente vaya, porque es un tiempo de guerra y el único refugio de la gente es Dios, aunque yo no creo en Dios. Eso es algo inteligente de Stalin, bueno, creo que fue lo único inteligente que hizo, pero aquí en cambio, siendo un pueblo católico, las aberraciones de la camarilla de Juárez fue terrible, ¿no? Y ya no menciono lo demás que hizo, ¿no? Demolió los mejores monasterios y conventos de la Ciudad de México. Y estaban en perfecta condición, como nuestros edificios. Se cae más la línea 12, se cae más el oso y dicen que fue el viento, porque siempre pone pretexto el gobierno. Y claro, esperan al olvido. Hoy es una tragedia, antier fue Ma Baker, hoy va a ser el oso que se cayó por el viento, pasado mañana va a ser otra cosa y el gobierno apuesta al olvido.
Veamos las estructuras del virreinato. Se han caído. Nuestra colosal catedral, que fue bendecida el domingo 18 de abril del año 1649, se ha caído. Y eso que ha hecho mucho viento, dicho sea de paso. Es que se cayó por el viento. O los famosos puentes que se han caído en México. Es que hubo mucho peso y se cayó. Por favor. Y hay gente que les cree. Y que, por cierto, nadie está en la cárcel. En otros países como Dinamarca, la gente estaría en la cárcel. Los funcionarios estarían en la cárcel. Pero aquí nadie va a la cárcel, porque es un gobierno distinto. Aquí nadie va a la cárcel. Pero vuelvo al punto. Destruir el convento más grande de la Ciudad de México, que eran 20,000 metros cuadrados. Destruir obras de arte, libros, quemar libros, esculturas, pinturas. Pues yo creo que la camarilla de Juárez estaba locos, porque acabaron con un buen tesoro artístico que el virreinato había hecho. Y claro, no les digo lo que pasó aquí en Puebla, que teníamos el mejor, donde se expone el Santísimo. Se me olvidó en este momento el nombre. Custodia. Imagínense, la mejor custodia en oro, recamada con 3,000 entre brillantes zafiros y rubíes. No se sabe si se la robó Guillermo Prieto o Melchor Ocampo. Como tantas cosas han robado. Pero no me quiero enojar porque estamos en días santos. Estamos en días santos. Todo esto que he mencionado es por un solo motivo. El próximo viernes 18 tendremos nuevamente la representación número 33 de esas bellas imágenes donde el artista, claro, inspirado por el Espíritu Santo, plasmó el dolor de Jesús en Jesús Nazareno de San José y en el Señor de las Maravillas del mismo nombre y Jesús de las Tres Caídas de Analco. Y aquellas dos imágenes emblemáticas de Puebla, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora de la Soledad. Bellísimas. Claro, desde hace algunos años el arzobispo don Víctor Sánchez Espinosa, a quien mandamos un saludo por su pronta ya recuperación, él pidió hace algunos años que se agregara el Niño Doctor. Es un santuario visitado. Yo he estado en la fiesta el 30 y tan solo desde la madrugada hasta las 2 de la tarde asiste 500,000 de personas. Con el perdón de Juárez, perdón Juárez, si vieras esto te enojarías, pero ya estás en el sueño, Bueno, y sí me acuerdo que el mismo Céspedes, exgobernador de Puebla, que era en aquel tiempo presidente del Congreso, ante el señor cura, no era todavía el señor cura, el padre Jorge de la Rosa y don Víctor y otros padres, nos dijo, han llegado cerca de 400,000 personas aquí. Creo que al año siguiente el presidente municipal también nos dijo eso. Ya se acabó la comida de los restaurantes por toda la gente que viene. Y no es gente acarreada, es gente que va con devoción. Por eso se agregó a la procesión el Señor, el Niño Doctor, y también se agregó
el Señor de la Misericordia, tan venerado en muchos lugares de Puebla. Pues yo espero que vayan. La procesión va a iniciar a las 12 del día con una reflexión que va a hacer nuestro obispo don Víctor Sánchez Espinosa. A las 12 del día van a salir las hermosas imágenes por la 16, dan vuelta en la 4, suben hasta la 13 y bajan en Reforma. Y ahí habrá otra reflexión y después caminarán todo Reforma y después de las 3 de la tarde, rezándose la coronilla, habrá una última reflexión. Y van cerca, yo creo que van más de 200,000 personas. Es la procesión más grande del continente. Perdón, Juárez, si tuvieras esto te enojarías, ¿no? Bueno, pues yo espero que procuren ir. Se va a transmitir desde distintos medios de comunicación. Es una procesión no de silencio, porque los fieles cantan, hay cantaoras, como se les dice en España, que le rinden saetas y versos a María y a Jesús, como pasa en España. Y yo creo que es acompañar a Jesús, que está en un dolor profundo por nuestros pecados. Por eso, pues yo sí les recomiendo que vayan, y qué bueno que varios de los que iniciaron esta obra ya murieron. Yo recuerdo que estuve en la primera procesión, yo era diácono, y eso fue en el año 92. Y recuerdo que yo acompañé a don Rosendo de Catedral a Santo Domingo, porque fue una procesión más pequeña, y de Santo Domingo se regresó a Catedral. Ya los que estuvieron hace 33 años, ya varios murieron. Pero qué bueno que hoy se siga impulsando esto, qué bueno que el gobierno municipal y el gobierno estatal crea sinergia, y claro, ellos lo promueven desde el punto de vista cultural. Nosotros lo promovemos desde el punto de vista religioso, pero yo creo que cuando el gobierno y la iglesia unen sus fuerzas por un bien común, el gobierno y la iglesia no somos enemigos, porque yo creo que tanto ellos como nosotros aspiramos a un mejor pueblo. Y yo creo que mis colegas sacerdotes de las 6 zonas pastorales de Puebla, zona urbana, oriente, poniente, la mixteca, la norte, yo creo que los que saben la mejor radiografía de lo que pasa en Puebla, con el respeto que me merecen, yo creo que los que saben más son los sacerdotes, porque se fletan en el trabajo, porque conocen a sus comunidades y porque todavía, gracias a Dios, muchos fieles confían en los sacerdotes. Y así como a mí me platican sus cuitas, sus problemas, así también yo creo que los sacerdotes también escuchan muchos problemas que tienen los fieles. Por eso, qué bueno y qué importante es que todos juntos podamos regresar a aquellas tradiciones que nos heredó nuestra madre, España, y que las podamos vivir con paz y prosperidad. Pues les deseo una Semana Santa que podamos vivir a plenitud. Yo les recomendaría que lean el libro de Joseph Ratzinger, segundo tomo Jesús de Nazaret, que se intitula Del Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección, o el famoso libro
La Pasión de Cristo de Fulton J. Sheen, o el segundo tomo de Martín Luis Descalzo, Vida y Misterio de Jesús de Nazaret. Muchas gracias.